empezar a grabar. Y vamos a comenzar inmediatamente con el repaso. Ya vimos toda la materia, todo el contenido de este módulo. Por lo tanto, solamente nos queda revisar lo que corresponde a, ¿Notificaciones? a esta semana, desde notificaciones, efectivamente. Entonces, desde este punto es donde tenemos que volver a revisar para la prueba que ya está habilitada, pero ustedes saben que a partir de las 10 es que pueden comenzar a realizarla. Por lo que nuevamente les señalo, cualquier consulta, cualquier duda que surja, entonces la hacen presente. Bien, habíamos señalado que respecto de las notificaciones, el notario puede ser requerido a fin de realizar notificaciones a terceros y con eso se le otorga fecha cierta a una actuación de notificación. Y aquí habíamos señalado que podían ser diversos los tipos de notificación o más bien de actuaciones a través o por las cuales se puede notificar por parte del notario. Bien, en este caso habíamos también señalado que respecto del arriendo se podía notificar al arrendatario respecto del término del contrato de arriendo, básicamente porque el arrendador no quiere continuar con el arriendo. Bien, y eso debe quedar clarísimo porque si el arrendatario adeuda cánones de arriendo más gastos comunes o gastos básicos, no corresponde la notificación de la carta de término del contrato, sino que lo que corresponde es la acción judicial para el cobro de cánones de arriendo y demás prestaciones. ¿Bien? Cuando nosotros notificamos a través de la carta, reitero, es simplemente porque el contrato de arriendo, el arrendatario desea, perdón, el arrendador desea terminar con él. ¿Ok? Vimos un modelo de carta de término de contrato en la cual se indicaba que el arrendador no quería o no deseaba continuar con el arriendo, con el contrato. Básicamente, y vuelvo a reiterar, esa es la causal por la cual se presenta la carta y se solicita la notificación del notario. Bien, entonces cuando notifica, Alicia, Profe, una consulta, una consulta. ¿El notario solamente puede notificar solamente una carta para este de arriendo o también para otras notificaciones o solamente en ese caso específico? otras notificaciones, recuerde cuando vimos esta parte que les comenté que también puede ser otro tipo de notificaciones, no solamente esto, ¿ya? Ah, ya, No es lo único, este es un ejemplo solamente, ya, ya, ya. ¿ya? Ah, ya. Recuerde que, por ejemplo, protesto de un pagaré se hace a través también de la notificación del notario. Porque esto que estábamos viendo del arriendo es solamente un ejemplo. Ya. Entonces, notificar a un arrendatario una carta en que se le comunica que no se prorrogará el contrato y que debe restituir el inmueble. En este caso, la asistente administrativa recibe el documento a notificar. Una vez que lo recibe, el documento debe ser enviado por carta certificada a través de la empresa de correspondencia que estime pertinente el notario. Por lo tanto, lo que en realidad ocurre en este caso es que se presenta la carta, se firma, se timbra por el notario, ¿bien? Se introduce en el sobre
y se deja en el sobre para que en este caso entonces pueda ser enviada por la empresa de correspondencia que en general y por regla general es Correos de Chile. Bien, de todo esto evidentemente debe quedar eh, o debe levantarse un acta o elaborarse un certificado que dé cuenta del proceso y de los hechos de entregar la carta, firmar la carta y que se envíe la carta. La asistente administrativa debe redactar un certificado que dé cuenta del envío de la carta, la fecha, firma y nombre del notario, junto con el comprobante de envío de la empresa correspondiente y la carta adjunta. Entonces, como les había comentado, este documento indicará que se llevó la carta, bien, que se firmó y se timbró por el notario, que se envió la carta, y de todo esto, entonces, además del comprobante de envío y la carta adjunta, es que se le entrega al solicitante para que éste tenga el registro del envío de la carta firmada por el notario, la notificación en definitiva, y que le sirva también de fundamento, de prueba para el caso que el arrendatario no abandone el domicilio en el tiempo que se señala también en esa carta. Recuerden que en la carta se debe indicar cuál es el plazo que tiene el arrendatario para hacer abandono de la propiedad, teniendo presente estos hasta 6 meses de plazo también que entrega la ley, este desahucio, para que el arrendatario pueda buscar un arriendo con la obligación, evidentemente, de pagar el canon de arriendo correspondiente y también pagar los demás gastos que correspondan. So pena que si no lo hace, entonces el contrato, ¿bien?, termina y por lo mismo se debe entonces solicitar su desalojo, cobrar los cánones de arriendo y demás prestaciones a través del Tribunal Civil con el procedimiento que establece la ley y que nosotros también le dimos un repaso la clase pasada. Profe, disculpe, ¿le puedo Sí, hacer una consulta? sí, Ya cuando se envía la carta, ya, supongamos si yo hice una carta y me faltó, se me quedó algo en el tintero, un detalle que no le agregué. ¿Puedo anular eso o ya siendo enviada ya no puedo hacer nada más? ¿O puedo hacer otra o no se puede? puede ser otra, pero el plazo cambia. Ah, ya, Por lo ya. tanto, lo importante es que si se elabora la carta, incluya todo inmediatamente, porque si no los plazos deben cambiar, ¿ya? Ujú. Profe, Porque, otra consulta. ¿Eh? sí, ¿Y qué pasa si el porque, arrendador fallece? perdón, Si el arrendador fallece, supongamos, me avisaron que me dan una carta, que yo tengo que dejar el y bueno, en el periodo de los 6 meses que me dan para salir, mm, fallezco. Pero, ¿qué pasa con eso, con los pagos y todo eso que quedó? tiene que asumirlos los herederos y tienen que avisar Ah, que la persona, la familia. claro, el arrendatario falleció y se van a continuar también con el arriendo o van a hacer abandono inmediatamente, pero en este caso, si no van a abandonar la propiedad inmediatamente, tienen que continuar con el pago de los cánones de arriendo igual. Ah, ya, siguen los familiares con los hijos, un Así ejemplo. es, así es. Ya. Lo mismo que ocurre si tenemos el mismo contrato, no se ha pedido el desalojo, no se ha presentado ninguna solicitud de desahucio del contrato, pero fallece igual el arrendador, perdón, el arrendatario. Los herederos deben avisar de esto para que el contrato de arriendo se modifique y que quede alguno de los herederos a cargo de el pago de los cánones de arriendo y demás prestaciones. ¿Ya? Ah, ya, 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 perfecto. Bien, este certificado firmado por el notario junto con los documentos se entrega al requirente, como les había comentado, para que tenga la prueba suficiente para el caso que el arrendatario no entregue, no desaloje, no pague
en el plazo estipulado. Otorgar certificados y copias de los documentos que se otorguen en su oficina. Los documentos que se otorgan en una oficina de notaría son públicos y cualquier persona puede solicitar copia de los mismos. Y aquí vuelvo a reiterar que en realidad no es cualquier persona, sino que los firmantes, las personas autorizadas por los firmantes para solicitar esas copias. La asistente administrativa saca una fotocopia del documento original, le agrega el timbre y firma del notario, la fecha de la copia y una certificación de que esa copia es fiel del original. Bien, por tanto, entonces, acá en la entrega de certificados y copias de documentos, siempre podrán hacerlo los otorgantes, los firmantes, y si no pueden ellos, a través de un mandato, ¿bien? Le encargarán a otra persona, a un tercero, para que pueda solicitar esas copias y los demás documentos que estimen necesarios pertinentes. La asistente administrativa saca una fotocopia del documento original, le agrega la firma y timbre o el timbre y firma del notario, la fecha de la copia, no olvidar que la copia también tiene una fecha y por lo tanto la fecha de la copia es la fecha de la entrega, ¿bien? Y ahora, en realidad, la fecha en que se copió del original. Y se debe timbrar también eh, indicando en el reverso del documento que este es copia fiel del original. Estas copias se otorgan hoy con firma electrónica, recuerden con la FEA, y se envían con códigos de verificación por correo electrónico, con el código QR, con el código alfanumérico que nosotros ya hemos visto en otros documentos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo que no quede claro? ¿No? Ya. Protocolizaciones y copias. El protocolo es un libro que lleva el notario en el que se insertan documentos solicitados por una persona a fin de que se tome fecha cierta de estos. Por lo tanto, el protocolo va a ser elaborado a través de documentos que las partes, que un solicitante requiera del notario para que se resguarden, para que se inserten en ese protocolo. Ya les había comentado que podrá, por ejemplo, protocolizarse la documentación y los votos de un acto eleccionario, de, por ejemplo, una comunidad eh, de, co de copropiedad inmobiliaria. Se podrá protocolizar también el proceso eleccionario de una sociedad anónima. ¿Bien? ¿Un Y comité también? exactamente, comité también. Ah, Bien, y en definitiva, cualquier documento que las partes, una persona, solicite que se debe resguardar por la notaría en el libro de protocolización. La asistente administrativa debe redactar un acta en la cual se da cuenta de la persona que solicita la protocolización, identificándola con nombre, nacionalidad, estado civil, profesión de oficio, cédula de identidad y domicilio. Es decir, se debe identificar completamente a la persona que está solicitando se protocolicen tales o cuales documentos. Ahora, esta posibilidad que tiene una persona de solicitar
la protocolización de algún documento debe también estar dada en una escritura pública. No es que tampoco cualquier persona va a solicitar la protocolización de documentos. Debe existir un documento que respalde esa posibilidad o esa gestión. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la protocolización de los documentos del acto eleccionario, de el comité de administración, de la elección del comité de administración de una comunidad. ¿Bien? Por lo general, se le otorga esta posibilidad ya sea a un abogado o a la administración, al administrador o administradora, para que escriba, perdón, para que reduzca a escritura pública el acta del proceso y protocolice los documentos. Y digo que también puede ser dada a un abogado porque también se puede incluir la cláusula que se le otorga poder al abogado X para que pueda también redactar las escrituras de rectificación, de enmendadura, etcétera, las escrituras que se requieran para entonces rectificar, clarificar, esclarecer, etcétera, esa acta o primera escritura pública. Asimismo, la asistente administrativa debe identificar el documento que se protocoliza. Por ejemplo, traspaso de acciones de una sociedad. ¿Bien? Debe indicar de quién a quién y la fecha de esta transferencia que se realiza. ¿Bien? En la transferencia, que es el ejemplo que estamos viendo, también esto se hace en un acta o se debe realizar en un acta, en un documento. ¿Bien? Eh, y se deben acompañar los documentos que sirven de fundamento a esa acta o a esa escritura. Y esos son los documentos que se van a protocolizar. Recuerden que la escritura no se protocoliza, sino que son los documentos que acompañan la escritura. Asimismo, la asistente administrativa debe identificar el documento que se protocoliza. Ejemplo, por el que ya lo había señalado, transferencia de acciones de una sociedad. La protocolización le otorga un número que es el que corresponde en el libro de protocolo y que se indica en el texto a redactar. Entonces, esta parte de incluir el número de protocolización en texto le corresponde realizarlo a quien está confeccionando, o más bien quien está eh, dándole el formato de la notaría a la escritura. En este caso es el funcionario de la notaría. Los documentos insertados en el protocolo permiten que cualquier parte pueda pedir una copia certificada por el notario de que esa copia es fiel del original, conforme a la Ley 19.799 de documentos y firma electrónica. Recuerden que hoy los documentos que son emitidos desde la notaría, todos son con firma electrónica avanzada. Y esto para darle mayor seguridad al documento. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Profe, yo, capaz la pregunta es tonta, pero el libro ese, ¿uno lo puede rectificar? Si se equivoca en escribir, ¿se puede hacer como un borrón, algo así? No, No, no. no, porque O sea, sí. eso hay que tener cuidado. O sea, la persona que está encargada de llenar los libros ¿No? debe hacerlo con mucho cuidado, ¿ya? Ah, Porque ese libro, después ese mismo libro puede ser solicitado por el ministro en visita de la Corte y si tiene enmendaduras, este ministro o ministra va a pedir cuenta de por qué tiene una enmendadura y puede ser sancionado el notario.
Ah, ya. Profe, otra consulta. ¿Qué Ujú. significa M de X, A, I, F de fecha? ¿O eso es por un ejemplo, Eso es parte del ejemplo, nada poner? más. Nada Ah, más. ya, listo. Ya Ya, ok. significa Ya. de tal parte, con tal fecha, Ah, respecto ya, ok. de la transferencia de las acciones del ejemplo. Ya, Profesor, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Eh, yo pensé que era álgebra lo que había ahí. Esa era mi Casi, pregunta, un Profesor poco tonta. casi, casi. Pero para que nos riéramos un poquito. Ya, chao, ese bien. era mi aporte de hoy, chao. Muy bien, muy buen Buenas aporte. noches. Buenas noches, Iraida, profesor, ¿cómo está? Hola, Iraida, buenas noches, ¿bien usted? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Qué Llegando. bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta, algún otro comentario? Mm. El funcionario público, perdón, Mm. el funcionario notarial tiene que estar especializado en ciertas materias o puede, en caso de que alguna otra persona falte, puede reemplazarlo. Los funcionarios notariales o los funcionarios de la Ujú. notaría pueden y deben tener conocimiento de todo lo que realiza la notaría, por lo tanto, si falta uno, irá a reemplazarlo. ¿Ya? Más Ya, allá de una especialización, no, pero sí dentro de la misma notaría se van especializando en algún área y ahí entonces donde van realizando sus actividades. Y si falta algún funcionario de esa área, bueno, ellos lo reemplazan. O sea, de la misma área se van reemplazando. ya. ¿Algún otro comentario? ¿Otra consulta? Aproveche de preguntar, porque es poco lo que tenemos que revisar y luego viene la prueba. Así que aproveche de realizar todas las consultas que tenga. Mm. Ok, los funcionarios de una notaría están regulados por el Código del Trabajo. La Ley 19.945 interpreta el Código del Trabajo en cuanto hace aplicables sus normas a trabajadores de los conservadores de bienes raíces, notarías y archiveros. Fue un proyecto de ley aprobado que modificó normas del Código del Trabajo y del Código Orgánico de Tribunales. Recordar que el Código Orgánico de Tribunales trata más sobre la organización de la notaría, sobre su funcionamiento y sobre los requisitos que debe tener una persona para poder ejercer el cargo de notario. Más allá de lo que corresponde con los funcionarios de la notaría, ya que estos se rigen básicamente por las normas del Código del Trabajo, no por leyes especiales. María, Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Que el COT es más sobre la organización de la notaría, así es. ¿cierto? Y sí, y sobre los requisitos que debe cumplir el notario, Y sobre los requisitos. claro. Y respecto de los funcionarios, es básicamente el Código del Trabajo. Funcionarios, el código de trabajo. Ya, profesor. Oh, ok, Gracias. ya. Así entonces, esta ley 19.945 señala en su artículo segundo, declárese interpretado el inciso cuarto del artículo primero del Código del Trabajo en el siguiente sentido. El inciso cuarto del artículo primero del Código del Trabajo, en cuanto señala que los trabajadores que presten servicios, los oficios de notarías, archiveros o conservadores, se regirán por las normas de este código, es decir, las normas del Código del Trabajo. Debe interpretarse y aplicarse de forma tal que la totalidad del estatuto laboral en
todas sus manifestaciones, expresiones que emanan del Código del Trabajo y las leyes complementarias resulte aplicable a los trabajadores que laboran en los oficios de notarías, archiveros y conservadores. De ahí entonces es que debemos entender que todas las normas del Código del Trabajo les son plenamente aplicables a los trabajadores de una notaría. Por su parte, el artículo primero de esta ley sustituye el artículo 504 del COT por el siguiente. Artículo 504 del Código Orgánico de Tribunales. En toda notaría, archivo u oficio de los conservadores habrá el número de oficiales de secretaría que los respectivos funcionarios conceptúen preciso para el pronto y expedito ejercicio de sus funciones y el buen régimen de su oficina. Los oficiales de secretaría estarán sujetos a las instrucciones y órdenes que le diera el respectivo notario, archivero y conservador, quienes distribuirán entre todos ellos el trabajo de su oficina en la forma que lo crean conveniente. Entonces, se fijan ustedes que este artículo 504 del COT, si bien señala que, en definitiva, los trabajadores, los funcionarios de la notaría están sujetos a las instrucciones y órdenes que le diere el respectivo notario, archivero conservador, es respecto de la organización de la notaría que más trata este artículo. Donde indica entonces que existirá un número de oficiales de secretaría que los respectivos funcionarios conceptúen preciso, al pronto y expedito ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que en una notaría existirán tantos funcionarios como el notario crea convenientes y necesarios para el pronto y expedito ejercicio y el buen régimen de la oficina. ¿Okay? Pero, obviamente, estos funcionarios estarán sujetos a las instrucciones y órdenes que le da el notario, los que, en este caso, igual seguimos con la administración de la notaría, quienes distribuirán entre todos ellos el trabajo de la oficina en la forma que lo crean conveniente. ¿Bien? Entonces aquí volvemos a señalar y, en definitiva, a redondear esta idea en que la notaría es un prestador de servicios del Poder Judicial. No pertenecen al Poder Judicial, aun cuando los notarios son nombrados en terna, ¿sí? Para que el presidente de la República determine quién va a ser o quién va a ejercer el cargo de notario. Aún así, entonces, la notaría no es un organismo público. Los funcionarios de la notaría no son funcionarios públicos, son trabajadores como cualquier otro, y de ahí entonces es que se les aplica el Código del Trabajo. El notario, vuelvo a repetir, aun cuando es nombrado por el Poder Ejecutivo, en cooperación con el Poder Judicial, no son funcionarios públicos, son prestadores de servicios, un proveedor de servicios. ¿Bien? Pero, vuelvo a señalar, eso no significa que respecto de su nombramiento, respecto de la organización de la notaría, se le aplique el Código Orgánico de Tribunales como a cualquier otro funcionario u organismo del Poder Judicial. ¿Bien? ¿Comentarios? ¿Consultas? Profesor, una consulta. Sí, Si bien es cierto que los trabajadores, incluyendo al notario, se rigen por el Código Orgánico del Trabajo, ¿verdad? el notario no. El notario no, entonces el notario se rige por el COP, Así el es, Código Orgánico del Tribunal. Es la así única es, persona, entonces. así es, Es la única. Los demás funcionarios sí por el Código del Trabajo, así ¿cierto? es, sí. Ok. El funcionamiento, las funciones como tales que hace, que se desempeña en la notaría,
¿Hay Ujú. algún reglamento, algún procedimiento que esté establecido para ello o lo crea exactamente el notario de mutuo, digamos, criterio, algo así? ¿Cómo se formula eso? El notario es el que establece cuál es la forma en que va a funcionar su notaría. Ahora, la Ujú, ley también establece directrices básicas que se ujú, deben respetar. Es decir, por ejemplo, el ujú, notario debe concurrir todos los días en que funcione ujú, la notaría, bien, a este oficio. No puede faltar, ¿ya? ya, Salvo que la corte lo autorice o él solicite autorización a la corte para no concurrir, ¿bien? Y dependiendo del tiempo que no concurra, entonces ujú. también corresponde que la corte nombre un suplente para ese periodo, sobre todo, por ejemplo, para las vacaciones, ¿ya? Ah, ok. Respecto a los procedimientos, es el notario el que Ajá, establece cuál es el procedimiento con base también en lo que establece la ley. Es decir, por ejemplo, ajá. para una escritura pública, dependiendo de la escritura pública, son tales o Ujú, cuales los documentos que se deben solicitar ok. y cuál es también el notario establece cuál es el formato el formato tipo de las escrituras, que si uno revisa escrituras de distintas notarías, el formato es el mismo. ¿Bien? por- ujú, Entonces, este es el notario es el que organiza, el que distribuye, el que establece cuáles son las funciones de tal o cual persona, todo eso obviamente rigiéndose por lo que establece la ley, pero él es el que determina en última instancia. Oye, ¿quiere decir entonces que todos los libros, instrumentos que se llevan en las notarias, todas son idénticas, tienen la misma funcionalidad? Así es, Ah, exactamente. perfecto. Ya, muchas gracias. Punto. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Aproveche de preguntar. Consulte. Seguridad laboral frente al cambio de notario. El propósito del problema es la continuidad laboral de los trabajadores de las notarías, al igual que de los conservadores y archiveros. Se ha discutido a nivel de tribunales si estas son o no una empresa, en los términos del artículo tercero del Código del Trabajo. Es decir, en los tribunales y en estas reuniones que tienen los jueces, se ha discutido si la notaría, el conservador, el archivo, tienen esa calidad de empresa que establece o que señala el artículo tercero del Código del Trabajo. Recordando que el empleador es aquella persona natural o jurídica que utiliza medios humanos, trabajadores, para el cumplimiento de sus funciones a través de un contrato de trabajo con el pago de una remuneración, tal como lo indica el Código del Trabajo. ¿Bien? Entonces, se discute si la notaría, el conservador, el archivero, es una persona jurídica o no, y que guarde relación con los términos del artículo tercero del Código del Trabajo. ¿Bien? En este caso, señala algunas de las teorías, algunas de las corrientes que surgen de esta discusión, que en caso definitivo, o en caso afirmativo, perdón, corresponde la aplicación del artículo cuarto del Código del Trabajo, de modo que cuando tuviera lugar un cambio de notario, el nuevo asumiera el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales para que los trabajadores de la notaría contratados por su o sus antecesores no tengan ningún problema, o sea, no sean despedidos. ¿Bien? Nosotros habíamos hablado también sobre este tema y que, en definitiva, si bien es cierto, la notaría o las notarías tienen esta calidad de empresa que señala el artículo tercero del Código del Trabajo, cuando el notario es, entonces,
reemplazado por otro, y estamos hablando del notario titular, el nuevo continúa en general con los mismos funcionarios, los mismos trabajadores de la notaría que viene, o del notario que viene a reemplazar, salvo, obviamente, que considere que deben ser cambiado el personal, es decir, que sea desvinculado, bien, que en ese caso, también como se indicó en su momento, tiene todas las facultades que establece la ley, no es ilegal, porque el artículo 12 del Código del Trabajo le da la posibilidad al notario de desvincular y de contratar a quien quiera. Obviamente, para la desvinculación tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley. No es que tampoco el empleador, eh, y con base en este artículo, despida a quien, no sé, a quien no lo saludó, a quien le cae mal. Aquí tiene que cumplir con lo que establece la ley respecto primero de la causal de desvinculación y después con todo lo que corresponde señalado en el artículo 162 y siguientes del Código del Trabajo. Felipe. A modo de ejemplo, aunque este es como de la parte pública, ¿ya? Pasa lo mismo que en las municipalidades. Cuando un alcalde llega nuevo a una municipalidad, sale electo, él también trae su equipo de confianza y puede ser reemplazado, porque el personal de notaría no es un personal que sea per se, o sea, para siempre. ¿Ya? Entonces Así puede el es. notario tener eso de cambiar a todas las personas, despedirlas por el artículo correspondiente, por necesidad de empresa O por y reestructuración. cosas, o por reestructuración, y traer a su personal de confianza. Así Eso es. sucede tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Así es. En general, ¿cierto? Si el notario viene de otra notaría, viene ya con algún personal de confianza. ¿Bien? Pero claro, esto lo vamos a ver que los funcionarios de notaría no van a ser despedidos, desvinculados, cuando el notario que llega es un notario nuevo, que no tenía una notaría anteriormente, por lo tanto necesita personal y entonces en este caso va a quedar en principio con el mismo personal de la notaría, evidentemente eh, evaluando al personal. Ahora, los funcionarios de una notaría, lo que yo también he visto es que si el notario se cambia de circunscripción, se van con el notario, por regla general. No todos, pero la gran mayoría se va con el notario a la otra notaría, siempre que no quede muy lejos, ¿cierto?, de sus domicilios en relación con el lugar donde estaban anteriormente. ¿Ya? Así que también existe una modalidad, perdón, una movilidad en cuanto a los funcionarios de las notarías. No se quedan en una sola para siempre, sino que también van ahí rotando o rodando por distintas notarías. O sea, se puede decir que no son sedentarios, son nómades. Así es, son casi efectivamente nómades porque están ahí Una un especie tiempo en una de notaría, gitanos, des- sí. claro, después se van a otra, si el notario se cambia, se van con el notario o se van a otra notaría, etc. Bueno, entonces, si usted coloca la notaría en Quinta de Quilpué, como dijo anteriormente, a nosotros nos llevaría como personal nuevo y nos evaluaría. Si usted se va, tendríamos que seguirlo. Claro, podría ser así, más o menos. Ya. Bien, preguntas, comentarios. Profe, una consulta y si el notario no se quiere cambiar, ¿es obligación? ¿Está ¿Cómo se obligado a nota, hacerlo? cómo se nota que no se quiere cambiar, Alicia? Estaba diciendo que si el notario se iba para otro lado y ¿Mm? los trabajadores lo seguían y cosas así, pero si él quiere seguir ahí en la notaría, porque yo he visto notarios viejitos.
Lo que pasa es que, a ver, el notario es el que decide si se cambia o no, porque para cambiarse tiene que pedir autorización a la Corte de Apelaciones correspondiente para modificar o para cambiar de domicilio. Ah, ya. Entonces, La corte- no es que la Corte le va a decir, ya, hoy día va a estar acá, el próximo mes va a estar en este otro lado. No, aquí Y es si el la corte notario le el que dice que no, solicita. no se cambia. Así es. Si la Corte señala que no se puede cambiar, no se puede cambiar. Eso Ah, es ya. el mero trámite de pedir como la autorización, porque él al no ser funcionario público, él puede hacer su gestión nada más, pero sin pasar a llevar a la corte. Así es. Así es Porque él puede tener, eso sí, una sucursal, que es diferente, ¿o claro, no? sí, podría Puede ser. tener la casa matriz y una sucursal en otra zona, y Podría es ser. el notario en ambos lugares. Claro, pero es difícil, Es difícil. es difícil porque no he visto que una notaría Porque en tenga una Rancagua hay una sucursal. notaría, la de Peredo. En Ujú, Rancagua la más conocida, la de Peredo, tiene dos sucursales, una que está en la Avenida San Martín y la otra que está en la Avenida Campo, ya, pero claro, pero dentro de la misma ciudad. la misma jurisdicción. Sí. Claro, pero como le digo, o sea, es un poco difícil. Ahora, ¿dónde van a existir esa posibilidad? En regiones, aquí en Santiago, difícil que una notaría tenga sucursal, ¿ya? Pero en regiones sí se puede dar porque recuerden también que en general hay menos organismos, menos notarías en regiones. Así que puede darse ese caso. ¿Y el notario va a andar para allá y para acá? Eh, Tendría que estar en las dos notarías o tendría que tener un notario suplente en una. Ah, ya. No puede dejar una notaría y decir, ya, yo vengo lunes y martes acá y el otro día acá. No. No, a no ser que esté autorizado por la Corte de Apelación. Ah, ya. Ahora, Profesor, una sí, pregunta sí, ante la documentación que tiene la notaría, que siempre me ha causado extrañeza. ¿Por qué cuando uno compra un auto y hace la transferencia en el registro civil es más rápido que en la notaría? ¿Se demora más en la notaría que... por el procedimiento que se aplica en la notaría, tiene que ser por escritura pública, tiene que firmarse, tiene que redactarse los documentos, ¿bien? Y tiene que firmarlo el notario. El notario, recuerden ustedes que a veces igual sale porque tiene alguna notificación que realizar, tiene que ir a alguna asamblea, tiene que ir a alguna reunión de directorio, etcétera. ¿Bien? Entonces, ahí estaba por un momento, un par de horas fuera de la notaría y no va a firmar nada. Entonces hay que esperar que el notario llegue para firmar. En cambio, en el registro civil eso ya es casi automático. Ya no necesita toda la tramitación que sí Es se porque está requiere en más la que nada notaría. en línea? Es porque el Exactamente. registro civil está en línea, por eso. Sí, efectivamente. Lo que hablábamos la otra vez, que las notarías no están en línea, que sería No lo está ideal, todo. pero no están en línea. No, porque como no son funcionarios públicos, no es una obligación. Bueno, y ahora también lo que más está resultando en la notaría, porque los registros civiles no están funcionando, porque con esta cosa de la clave única, la gente ya saca sus documentos, se acostumbra a sacar sus documentos con la clave única. Así es. Mm. Efectivamente. Así que está bueno trabajar en una notaría porque están ganando más plata, por no ver. Llegamos a ese punto de los valores. Claro, por supuesto. Mientras no la notaría crea una clave única también. No creo. No creo. No sé. Mira, la estaba pensando ahí, por Porque haber dicho, voy a crear una. es que tiene que estar autorizado también. Porque los notarios no pueden realizar en definitiva lo que quieran. Tiene que estar conforme lo que autorice la Corte de Apelaciones. Y también tiene que Es pasar que por eso una de ley. Claro, tiene que existir una ley también que así lo autorice. Sí. igual es como contradictorio, profe, porque al final la notaría es un que presta servicio pero tiene que regirse con las normas o sea, si pasa algo, lo fiscalizan del tribunales, una cosa así. Pero ellos Exactamente. son cosa particular aparte, entonces igual se contradice un poco la situación ahí, porque si ellos es particular y prestan un servicio, no tendrían por qué tribunales
no sé, pues hacerle sanciones o vigilarlo o cosas así, po, o pedir permiso. Si al final ellos están prestando un servicio nomás, po, como una empresa aparte. Claro, pero ellos están encuadrados en un escalafón, que es el escalafón de auxiliares del Poder Judicial, que si bien no son del Poder Judicial, sí se rigen por las normas que señale el Poder Judicial y las leyes correspondientes. Porque si no tuviera ninguna fiscalización, la notaría podría hacer lo que quisiera. Porque aún con fiscalización hay problemas a veces con las notarías. Y ustedes han escuchado algunas veces lo que también ha ocurrido en algunas notarías, las falsificaciones que han habido, etcétera. ¿Ya? Entonces, Mm. debe tener algún tipo de fiscalización. Y vuelvo a repetir, como la notaría es o está encuadrada en el escalafón de auxiliares del Poder Judicial, por eso entonces que debe cumplir con lo que establece la ley, porque sí también está señalado en la ley. Felipe, Mm. Igual que el otro tema que el otro día también estábamos como en discusión, que está dentro de la clase de hoy, que decía que yo le comenté eso, los documentos que se otorgan en una notaría son públicos y cualquier persona puede solicitar copia de los mismos. ¿Se acuerda que lo veíamos esto y eso estaba como mal redactado? Porque decía cualquier persona, o sea, cualquier persona se refiere a un... Es muy amplio y eso así debería ser es. modificado también, porque, o sea, aquí al leerlo nosotros decimos, ya, o sea, yo voy y pido un papel de Gladys, así de simple, porque está Así muy es. amplio, entonces debería ser entre paréntesis, tales personas, hasta tal generación, pueden solicitar el papel, podrían eso como enmendarlo un poco para que tuviera mayor validez, porque acá como dice, son públicos y está ya en un punto, entonces se hace igual confuso eso, que todos los instrumentos o sea, de notaría son públicos y cualquier persona puede solicitar copia de los mismos. Claro, es que así que también está señalado en la ley y efectivamente uno debería estar redactado de esa forma porque no cualquier persona, como lo habíamos también señalado al comienzo de la clase, no cualquier persona puede pedir cualquier documento, ¿ya? Existe, obviamente, un requisito básico, que es que sea parte, sea un firmante o tenga algún poder notarial para que pueda solicitarlo, ¿ya? Porque en definitiva también, independiente que sean instrumentos públicos, en su gran mayoría lo que está en custodia en la notaría, también solamente son las partes las interesadas y las que en definitiva también deben solicitar o pueden solicitar las copias correspondientes. Entonces, ese párrafo de que cualquier persona puede solicitar, hay que leerlo como simplemente los firmantes o quien esté autorizado por los firmantes a través de un mandato que puede solicitar copias de los documentos que están en custodia en la notaría. ¿Alguna otra consulta, comentario? Una consulta, profe. Jessica. ¿Cuál es el criterio a la hora de elegir un lugar físico donde instalar una notaría? ¿Qué, qué se toma en cuenta? ¿La cantidad de habitantes en una comuna? Básicamente la cantidad de habitantes y lo que Ujú. señala la ley respecto de cuántas notarías deben existir en ese lugar. Porque la ley es la que establece cuántas notarías se requieren en el país, ¿ya? En este caso, evidentemente, señala la ley que es el presidente o la presidenta de la República quien determina cuántas notarías deben existir a lo largo del país. De acuerdo a eso, entonces, es que se hace un catastro y dependiendo de la cantidad de personas de una comuna o agrupación de comunas, es que también se establece la cantidad de notarías que deben existir. Profe, pero igual es como, no sé si contradictorio, no sé cómo decirlo, porque acá en Viña hay la calle y en una sola vereda hay como 5 pegas al lado, una detrás de otra, o sea, una al lado de otra. Uno Ujú. entra una, entra. Entonces, igual es como, porque podría haber una por aquí, otra por allá, no sé, pero están todas juntas.
Que no significa que se necesite, por ejemplo, 5 o 10 notarías, bien, no significa que no pueden estar en un solo lugar, ¿ya? Porque la ley señala se necesitan o se requieren tantas notarías para la comuna, no indica en qué lugar, no indica dónde. Ya las notarías, por regla general, se van a instalar en los lugares más concurridos, en el centro, o en los espacios más neurales de la comuna. Ah, ya, ya. Ok. ¿Alguien más? Profe, otra consulta, ¿los horarios de las notarías los ponen los notarios o los pone el tribunal? Está por ley también. ¿Ya? Está por Ya, ley y funcionan de lunes a sábado, bueno, de lunes a viernes, y existen notarías de turno los días sábados. Y ahí, por regla general, más o menos 8:30, 9 comienzan a funcionar hasta como a las 6 o 5:30. Bueno, ahora con el tema de lo que pasó en la pandemia, los horarios se modificaron. Creo que ahora es 5, 5:30, están cerrando ya las notarías. ah, ya. ¿Alguien Es como lo que más? sucedió es lo mismo que sucedió con los locales comerciales. Es Después de la exactamente lo mismo. pandemia, justamente se Exactamente lo modificaron mismo. todo. Sí, Profesor, y lo otro, las notarías igual funcionan de forma como las farmacias, que a veces se dejan una notaría de turno, sí, ¿sí? efectivamente. Sí, pero el turno es para el día sábado, no es Sí, para es para el día extensión sábado. horaria. Claro, no es extensión horaria. Y ahí puede ser en cualquier comuna y ahí avisan en qué comuna está atendiendo el notario. Es lo que sucede acá, que a veces la arrancamos a estar toda cerrada y funciona la de Rengo o la de Granero. Claro, en las notarías se debe indicar, deben tener a la vista del público cuáles son las notarías de turno del mes. ¿Ya? Entonces ahí indicará el día sábado toca a tal o cual notaría, el sábado le toca a tal o cual, a esta Es como otra, etc. es como la farmacia. Así es. Así que ¿Ya? deben indicar. ¿Van rotando, profe, las notarías de los Claro, turnos? claro. Ah, ya. ¿Alguien más? Voy a parar la grabación por mientras. Podríamos O ir, pausa. Ok, entonces comenzamos con la ronda de preguntas. Por acá, una consulta, yo he escuchado en alguna parte, escuché que en el extranjero el requisito, digamos, para ser notario no es ser abogado, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos, ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, ser residente permanente y tener habilidad para leer y escribir en inglés. Ujú. ¿Es efectivo eso? No lo sé porque no conozco la legislación norteamericana. Aquí hay que Ya, aplicar la legislación de cada país. ya. Entonces, si en Estados Unidos es así, puede ser así. Pero aquí no. Aquí se requiere ser Abogado. abogado. Sí. Voy a buscar la norma para que la podamos ver en conjunto. Bien, esta norma es bastante antigua, pero sigue vigente.
que indica lo mismo que habíamos estudiado en algún momento, que vimos que los notarios son ministros de fe pública encargados de las funciones que la presente ley establece. Entonces, en cada departamento habrá por lo menos un notario. Y los demás que el presidente de la República determine, y por lo tanto, cada vez que se requieran aumentar la plaza de notarios, va a dictarse una ley que indique cuántas notarías más se incorporan al sistema. Para creación de nuevas notarías será preciso que el departamento correspondiente tenga una población superior a 40.000 habitantes. Entonces, cada 40.000 habitantes se supone que tiene que existir una notaría. Y aquí están los requisitos para optar a ser notario. Ser chileno, tener 25 años de edad por lo menos, ser abogado con 2 años de ejercicio de profesión a lo menos, y ser de reconocida honorabilidad y buenas costumbres. Bien, es decir, esta reconocida honorabilidad y buenas costumbres es no estar procesado por crimen o simple delito. Bien, esos son los requisitos básicos para ser nombrado, o sea, para ser notario. Además, en todos estos casos se debe participar en un concurso, ¿bien?, para el nombramiento de notario. De ese concurso, la Corte de Apelaciones respectiva elegirá a los 3 que considera que cumple con todos los requisitos, y también respecto de, se entiende y se supone, que hayan obtenido también los más altos puntajes dentro de los exámenes. De esos 3, entonces se presentan al presidente de la República y se escoge la cantidad que se requiera para cubrir las notarías. No podrán ser notarios los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad, sordos, mudos y ciegos, que hoy día eso está derogado, los que se hallaren procesados por crimen o simple delito, y los que estuvieran sufriendo la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos. Entonces, acá con el número 5 y el número 6 es que se acredita la honorabilidad del notario. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden ver ahí que los requisitos son pocos, pero lo esencial y lo primordial es que el notario debe ser abogado. Eso es lo que Ahí les hay voy a otro tip. comentar. Ahí hay otro Así tip. es. Así es. Así que ojo ahí. El notario debe ser abogado. Anoten, Abogado. chicas. Y no Profesor, estar procesado. Ojo que señala, no estar procesado no indica no estar condenado, que es una cosa distinta. ¿Bien? Así que ahí también, ojo con eso, porque el que esté procesado simplemente significa que se le ha imputado un delito, o que más bien está acusado de un delito y que se está investigando. ¿Bien? La está ley no, imputado. claro, y la ley no indica que esté condenado. Por lo tanto, si fue condenado o no, da lo mismo. Lo que importa es que en el momento del concurso y obviamente en todo el demás proceso, ¿cierto? Mientras es notario, no estar procesado. Si está procesado, aun cuando sea notario, entonces pierde esa honorabilidad y por lo tanto debe ser destituido del cargo. Bien, así que Profesor, acá. ojo ahí. Felipe, ¿Está grabando, profesor? así La es. clase. Sí. Ah, ya, entonces no iba a decir algo, pero no, porque va a quedar grabado. Quería responder a mi amiga Jessica. Iba a responder como, hi, Jessica, acá desde Estados Unidos. Sí, tienes razón. Para tener un poco más de humor, pues ya. Ok, Jessica, sí, acá en Estados Unidos tenemos esa ley. Puede ser cualquier persona. Thank you. Ok, Jessica, bye bye. Bye. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Los poderes notariales tienen fecha de vencimiento? No,
a no ser que en el mismo poder o mandato se indique cuánto dura el poder o el mandato, ¿ya? En general, un mandato o un poder dura hasta que se cumple con la gestión que se indica en el mismo documento, ¿ya? Profe, dicen que un año, porque yo saqué un poder y cuando fui a la notaría me dijeron que un plazo de un año. Depende, por eso le vuelvo a repetir, depende de la gestión, ¿ya? Porque, por ejemplo, si usted en un mandato tiene la gestión de vender una propiedad y si no la vende dentro del año, perdió el mandato, o sea, el mandante tiene que darle otro mandato, no, ¿ya? Ah, ya. Entonces dura lo que la gestión o lo que se supone que la gestión, el tiempo en que debe realizarse la gestión. Pero vuelvo también a señalar, eso también depende de lo que el mandante disponga. También puede señalar, este mandato va a durar un año, dura 6 meses, ¿ya? Dura 2 años. Por lo tanto, también hay que regirse por eso. Eso Muy se puede ver como profesor en lo que son los contratos de arrendamiento. Claro. Y, por ejemplo, hablando del contrato de arriendo, si yo estoy administrando una propiedad, bien, y me dan mandato para administrar una propiedad que se va a arrendar, o sea, si durara un año, o sea, todos los años tendría que el arrendador, sería mi cliente, bien, hola Débora, tendría que estarme dando un mandato para poder administrar. Entonces, vuelvo a repetir, va a depender del tipo de gestión y también, sobre todo, lo que se indique en, en el propio documento. Profesor, a modo de pregunta, si te parece esta pregunta en la prueba. ¿El documento, el testamento se puede modificar? Se puede dar uno nuevo, ¿ya? Pero el mismo testamento no se puede modificar, tendría que otorgarse otro testamento, Ah, ya. ¿ya? Y Eso por es lo por si tanto, aparece esa pregunta en la prueba. claro, por lo tanto el testamento se puede otorgar tantas veces quiera el testador, Ok. Hasta que él muera. hasta que, efectivamente, hasta que fallezca. Mm. Ya pues chicos, otro tip para ¿Alguien que más? vamos sacando preguntas. El profesor está alegre hoy día, así que vayan preguntando, pregunten nomás. Las preguntas son gratis. Así es. bien. Profe, de las notificaciones, disculpe que me puede Sí, dar un ejemplo, aparte de lo de la carta de arriendo, pero aparte de eso, ¿a dónde más se puede usar una notificación? Que un notario dé una notificación. como le estaba comentando, la notificación del protesto de un pagaré, Ya. ahí también. Eh, ¿Cuál otra más se podría notificar? Por familia no, eso lo hace el tribunal. Es que, a ver, recuerden ustedes que hicimos la diferencia entre las notificaciones judiciales y la notificación que realiza el notario. Todas las Ujú. notificaciones que se realizan en juicio son judiciales y eso les corresponde ya sea al receptor judicial o al funcionario notificador del tribunal y no tiene nada que ver con el notaría, ¿ya? El notario lo que hace es notificar ciertos procedimientos o más bien documentos que sirven de base para tener una probanza en juicio. Por lo tanto, la notificación del notario siempre va a ser previa a un procedimiento judicial o extrajudicial. Esta que la Como una notificación, declaración, como una declaración la puede uno poner notarial y presentarla en un juicio. pero eso no es notificación, ¿Cómo se explica? Ah, ya. es una declaración solamente, ¿ya? Mm, Como una declaración jurada, dice. claro. Sí, pero en estas notificaciones que le comento, la que se hace en notaría es extrajudicial.
y las otras notificaciones son judiciales. Entonces, esa es otra diferencia, ¿ya? Y estas notificaciones sirven de base para una prueba, ¿ya? O sirven como prueba con posterioridad, pero no son, no, en estricto rigor, ¿ya? No es para presentarlas en los tribunales, ¿ya? Por eso es que el ejemplo del arriendo, donde se notifica al arrendatario que no se desea continuar con el contrato, pero eso no es para presentarla en el tribunal, sino que es para Hacer un que juicio no se puede. ese arrendatario tome conocimiento de que no se va a continuar con el arriendo. Y dado el caso, por eso señalé, dado el caso que ese arrendatario no desaloje la propiedad en la fecha que se establece en la carta, se debe iniciar un proceso judicial y esa carta va a servir de base para indicarle al tribunal que ya se había realizado un procedimiento previo, que era el de desahucio del contrato o término del contrato. ¿Bien? Pero en esencia no es para presentar en juicio, sino que sirve, en su caso, como prueba para un juicio. Ah, ya. Ya. ¿Alguien más? Profe, una consulta, los libros o del protocolo, ¿qué se los pasa al notario? ¿O el notario lo compra? Tienen que comprarlo. O, ya no se los pasa al tribunal, este No, libro. no, todo lo que es material de la notaría tiene que comprarlo el notario. Y si se llena ese libro, sacan otro y ese lo archivan, ¿o no? ¿No? ¿Algo así? Así es, porque son libros que deben ir foliados. Todos los libros son foliados. No, no existe en notaría ningún libro que no esté foliado. Profesor, disculpe, al ser, como lo que preguntaba ahí la amiga, al ser como un estamento privado y no público, por ende, los materiales y los insumos que tenga la notaría deben ser comprados de forma propia, porque no va a ser el organismo estatal el que les mande, como en los otros estamentos públicos, a los cuales les llega bajo normativa del Estado los materiales para su proceder. Así es. Hoy que hablé bonito, me gustó cómo hablé. Sí. Salió bonito así con tantas palabras técnicas como bien rebuscadas así el diccionario. Sí, así Está como todo un señala, diputado. no, concejal, Concejal, Sí, concejal, consigo el ¿verdad? concejal, ya, obviamente. Po. ya está listo, ya está Sí, pues listo. ya estoy preparándome ya para dar el curso Claro, del día 27, pues, o sea, tengo que así prepararme. es, así es. ¿Y usted cuando fue a Quinta no vio ninguna de mis palomas en la plaza? Sí, sí, pero así, o sea, que me fue bien difícil, me vi varias, pero sí, creo que lo Sí, porque estaba con pude. con mi amiga íntima del alma, con la Evelyn Matei, que ahora en este momento está al lado mío escuchando la clase. Sí, me parece que lo alcancé a. Vi una que decía Felipe, pero no sé si habrá más Felipe No, soy postulando. Ah, ya, el ya, único Felipe. ya. Entonces sí, 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 vi como tres por ahí, más o menos. sí. Sí, ya. Entonces era Yo usted. soy la única, sí, súper pobre, era la única. Eran las tres únicas La tres que únicas tenía. que coloqué. Nada más. Tengo plagado Quinta con palomas. Bueno, Ya continuamos la clase, ahora pero pasamos al documento público. como señala Felipe, efectivamente, como la notaría es un organismo privado, no le existe la posibilidad como un organismo público que el Estado le provea de los insumos y de los materiales que necesita. Por lo tanto, debe comprarlo el notario en forma particular. ¿Alguna otra consulta? No, y como lo que dijo también usted en un momento, que a veces el formulario tipo ese de arriendo, a veces es mejor que lo redacte un abogado
que lo redacte la misma notaría, porque es como tan básico el de la notaría que es mejor que se lo redacte otra persona. Así es, efectivamente. No sé si, bueno, es que también, por ejemplo, he visto algunos contratos de arriendo en esta hoja color salmón, rosado, una cosa así, que también, o sea, se llenan algunos datos y listo, ¿ya? Y en la notaría es un poco más extenso, pero tampoco tiene todas las seguridades que se la daría, por ejemplo, un abogado, ¿ya? Eh, un contrato redactado por un abogado tendrá unas 10 páginas, ¿bien? Porque ahí se establecen seguridades, obligaciones, cláusula penal, eh, incluso también en algunos casos, y esto es también cuando, por ejemplo, existe un corredor de propiedades o corredora, ¿bien? Se establecen otras cláusulas. ¿Ya? Se establecen también, por ejemplo, las cláusulas del aval, cláusulas de aceleración, intereses, multas. Bien, entonces, en algunos casos pueden llegar fácilmente a unas 10 páginas. En una notaría, 2, 3 páginas más o menos. Por eso les digo que lo mejor es la redacción en general de escrituras y de contratos que sea por parte de un abogado y no los tipos que tienen en la notaría. Profe, aquí una consulta, mire, en el artículo 504, lo que yo puedo entender que el notario, supongamos, tiene su gente y él dice, hoy día a ti tú haces esto, así, así, y al otro día va cambiando, tú no haces esto, haces lo otro, algo así, ¿o no? No, eso no lo indica el 504, solamente señala que Dijo el notario, el notario dispondrá, pero no significa que sea todos los días, sino que él es el que distribuye, él determina, ¿ya? Él administra. Eso es lo que en definitiva también está señalando el 504, que el notario es el que administra la notaría. Por lo tanto, al administrar, él va a disponer de los medios, como mejor le parezca, como lo hace cualquier empleador. ¿Ya? El En este empleador, ¿cierto? caso, Establece, a ver, pero, Alicia, usted va a hacer esto, ¿bien? Y no dice, por ¿ya? ejemplo, hoy día Alicia usted hace esto, mañana hace esto otro, después hace... No, Ah, sino que yo Alicia, pensé que usted tiene una eso, función ya, específica. ya, pero profesor, disculpe, en sí los funcionarios de notaría son todos polifuncionales. Todos Sí, tienen que saber de sí, porque a todo, veces están de pero cajera. están destinados, sí. sí, claro, claro, pero si nosotros vemos y, Siempre son las mismas y, personas las que y están en el mismo puesto. claro, si observamos vamos a una notaría y observamos, no sé, vamos una vez a la semana a una notaría, vamos a ver que efectivamente, como señala Felipe, el funcionario que está en el mesón, Mm. ¿bien? El que está redactando escrituras. No hoy día está en el mesón, mañana está en la escritura, el otro día está en matricería, no. ¿Ya? Es A no decir, hay, ser que un funcionario esté con licencia o de vacaciones, ahí se pueden ir moviendo a través del departamento de notaría. claro, pero como les señalé también delante, eh, se cubren con los mismos funcionarios que están realizando la función. ¿Ya? Eso Lo es ponen a otro. correcto. Por regla general, a no ser que tengan algún funcionario volante que esté cubriendo todos los puestos, ¿ya? Sí, como en este caso, cuando abren la notaría que esté de turno el día sábado y el funcionario diga, ya, el día sábado tú no vienes porque tenemos el volante, así que el volante va a suplir el puesto por ese día para que tú descanses. Así es, así es. Por lo tanto, y de ahí Es como el entonces ya, part-time, ¿cómo, perdón? es como el part-time que le dicen, el volante, Es ¿o que no no? no es que sea part-time, si está ahí, el volante está ahí para cubrir cualquier puesto que sea necesario, ¿ya? Pero no es part-time, sino que es un funcionario que está todos los días en la notaría, ¿ya? Mm, ¿Recuerdan ustedes que en algún momento se vio este término de la especialización dentro de la notaría? ¿Ya? sí. Entonces,
esa especialización es la que se refiere a que usted va a estar en el mesón atendiendo público, ¿cierto? Y redactando uno que otro documento, y eso es lo que va a hacer usted. O va a estar en la caja, por lo tanto, todas sus funciones van a ser contables, ¿bien? Y ahí entonces tenemos a un funcionario notarial que evidentemente tendrá algún conocimiento contable para estar en la caja, porque tiene que hacer el arqueo, etcétera, lo que corresponde a, a ese sector. Otro va a estar redactando escritura, otro va a estar en matricería, otro va a estar en, no sé, en la bodega, ¿bien? En la bodega de archivos, o en el archivo, ¿bien? Y entonces ahí se van especializando, y como les digo, va a depender de la notaría y de cuántos funcionarios cuántos funcionarios tenga cada sección, entre ellos se van cubriendo. Salvo que exista este funcionario volante que no en todas las notarías también está y que pueda ir cubriendo los puestos que estén de funcionarios que o salieron, o están con permiso, o están de vacaciones, están con licencia, etc. Profesor, buenas noches, le hago una pregunta. La Cuéntame, prueba Gladys. está hasta la página 9, ¿no es cierto? Sí, Ya, gracias. correcto. Les recuerdo que la prueba ya está habilitada, pero a partir de las 10 hasta mañana a las 10. Les recuerdo también que el, el horario tope para entrar a la prueba, para abrir la prueba y comenzar a completarla es hasta las 20:30. Bien, no se les olvide, es 1 hora y media que tienen para completar la prueba. Por lo tanto, máximo tope para ingresar, para abrir la prueba, 8:30 o 20:30 de mañana. Bien, también no comiencen a realizar la prueba hoy día. ¿Sí? Está habilitada hoy día a las 10, pero no la hagan hoy día para que puedan repasar, para que les vaya como corresponde. Bien, y no la hagan apurado, Y, tienen 1 hora y media. sí, y aparte de Bien, lo que le dije yo una vez que a algunas lean. personas como que les molestó, profesor, pero fue más que nada porque si uno lo hace al tiro, uno está con la cabeza a veces bloqueada. Entonces es mejor estar con toda su mente despejada para que sí el aura y todo esto fluya por el cuerpo y uno pueda estar más tranquilo, más relajado. Así es, así es. Y recuerden leer comprensivamente. Bien, tienen aproximadamente, ¿cuánto era? Como 9 minutos por pregunta, 9, 10 minutos por pregunta. Así que lean la pregunta tranquila, tranquila, comprendiendo la pregunta y después responden. Bien, ¿Esta clase ¿alguna? la va a Profesor, subir, profe? Sí, así es. Ah, ya. profesor, van a hacer 10 preguntas igual. Sí, Si estas 4 hojas hicieron 10 preguntas, sí. ¿cómo lograron hacer 10 preguntas de estas 4 hojas? No daba ni No para lo, 5. no lo sé, no lo sé, por eso yo les comento, yo en la redacción de las evaluaciones no tengo nada que ver, están hechas, solamente modifico fecha, habilito y nada más. Bien, así que no sé. ¿Usted no pone las preguntas, profe? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Usted no pone las preguntas? No, no, yo no soy el que redacta las preguntas. El asesor Mm, académico, como el jefe de UTP de los colegios. Así que por eso les comentaba el primer día o la primera vez que hablamos de las pruebas. Yo no las redacto. mm. Ahora Por me eso- queda claro entonces, profe, pues, ¿por qué no entendía las preguntas? Ahora nos queda claro a todos. A todos nos queda claro, pues, profe, porque hay algunas Oh, preguntas que son muy subjetivas y por eso yo no puedo, o sea, no puedo decirle nada porque hay compañeros que todavía no han hecho las pruebas. Pero Sí, es verdad. la segunda prueba, yo encontré que había muchas preguntas que eran subjetivas. Y claro, me fue mal. Entonces, Sí, no son tan concretas. No son como antes. Sí, no son Es que como los antes. módulos de antes eran más distintos al que teníamos ahora. es que No, quizás antes eran quizás verdaderos falsos. quizás cambiaron el redactor. puede ser, pero
Ujú. Pero sí ¿Por tiene qué antes razón la igual lo que dice Felipe, a mí también me pasó, pues, por hacer la prueba, tratar de tener todo como el tiro, también me bajó esa nota. Sí, Después la hice porque tranquila el viernes, con calma, me di el tiempo de volver a leer, de volver a ver los videos, de Así es, recordar repasen, alguna cosa y ahí. repasen, tomen nota también. lo mejor es hacer las cosas así con tranquilidad, con armonía, con amor y paz. Sí, O sea, iban a fluir y van a hacer todas exactamente. las cosas bien siempre. Así es, Y esto para todo ámbito de cosas. Sí, así se puede abrir el Kundalini y exacto. todo fluye. Todo fluye, todo fluye. Que todo Tenemos fluye que y nada sacarnos buenas fluye. notas para no pasar el examen final, porque eso tampoco no se sabe qué. Claro, mientras mejores notas tengan, ¿cierto? No necesitan del examen final. Se exhiben De un después. Profe, 5-9 hacia arriba ustedes se estiman, amiguis. Ajá. profe, para el próximo martes empieza la otra materia. Sí, el próximo martes comenzamos el módulo número 3. ¿Ya tienen el material o no? ¿Lo bajaron? Sí, profe, lo bajamos. Ya. El Felipe parece que lo publicó, ¿cierto, Felipe? Sí, es que yo soy súper buen compañero, yo les publico las cosas a mis compañeritas. Me encanta. ¿Cuántas Siempre hojas pensando tiene en esa? ti. No lo he Después, visto. son 21 páginas. Sí, Ah, ya. el No lo he próximo sacado. es un poco más extenso, así que Ah, entonces, sí, Ahí son 8 pruebas, claro, son, aproximados 6 o 8. sí, son cuatro semanas, parece. no, nos quedan 4 pruebas. Sí, 4 semanas parece que son. A ver, Después ya entraríamos al módulo que es chiquitito, que es el último, que son dos hojas. sí, claro, el módulo número 3 son 21 páginas Vendrían siendo 3 pruebas. y les digo inmediatamente. El módulo 3 a 4 pruebas más 3, o menos. perdón, Sí, módulo 3. Tenemos 2, 4, 6 semanas. 3 pruebas. 3 pruebas, ¿eh? 3 pruebas. Sí, 3 pruebas, 6 semanas. Buenas noches, yo me despido. Buenas Hoy ese noches. fue el aporte de Gladys. Chao Gladys, que Buenas, estés bien. Te buenas noches, escuchamos. compañero. Gracias. ¿Cómo, Chao, profe? Gladys. Ya. Cuídate, ¿Algo Gladys. más que quieran consultar? Nos queda un par de minutos antes de terminar la clase. Ya, profesor, yo me despido No, porque voy a ir a profe, jugar me pelota. despido. Ah, Que estén Ya. bien, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos el martes. Buenas Gracias. noches, Igual, listo. Cuídense. Buenas Muy noches, buenas noches, que les entonces. vaya profe. bien. Chao. buenas noches, profesor, Chao, porque me voy a profe. jugar Buenas la pelota yo. noches. Ya. Voy a jugar baby. Descansen, disfruten. Chao. Chao. Éxito en la prueba. Gracias. Gracias.